Cuando las fortalezas del poder comienzan a tambalearse y quienes guardan los secretos empiezan a salir a la luz tras las rejas, estamos realmente más cerca de la verdad brutal sobre la muerte de Zhu Menglong, un director de condominio arrestado, un imperio mediático señalado públicamente. ¿Son estas grietas la señal de que la oscuridad no puede ocultar para siempre el último aliento de un artista bondadoso? ¿Será recompensada la paciencia de millones de personas durante más de 100 días con una explicación verdaderamente humanitaria? ¿O todo esto no es más que el inicio de una crisis mucho más profunda de lo que jamás imaginamos? Si tu corazón aún late al ritmo del deseo de encontrar justicia para un alma sincera, tómate un segundo para darle me gusta y suscribirte para que nuestra voz no se ahogue en los aterradores vacíos de silencio que rodean a Zhu Menglong en este momento. La noticia de que el director del complejo de apartamentos donde vivía Zhu Menglong ha sido arrestado para cooperar con la investigación se difundió rápidamente en foros y redes sociales. Casi al mismo tiempo, la Autoridad Supervisora de Valores de Hunan anunció sanciones contra Mango TV y el sistema local de radiodifusión debido a irregularidades en inversiones no divulgadas con transparencia. Estos dos acontecimientos paralelos han creado una sensación muy concreta en la opinión pública. Las capas de protección que parecían inexpugnables están comenzando a mostrar fisuras. Durante meses, la muerte de Zhu Menglong no ha sido mencionada únicamente como una tragedia personal. Se ha convertido en un punto de convergencia de dudas, emociones y de una paciencia pública llevada al límite. Yanguang Shandong, el lugar donde ocurrió el incidente, no es solo una escena física, sino también un símbolo de los prolongados vacíos de información, sistemas de vigilancia defectuosos, testigos silenciosos y una cadena de preguntas que jamás han sido respondidas por completo. Ese mismo silencio ha alimentado una presión social latente, esperando el momento adecuado para estallar, lo que hace que esta historia trascienda el ámbito de un incidente aislado. Es la reacción emocional poco común de personas que nunca conocieron a Zhu Menglong en vida. Lo describen como un individuo bondadoso y sincero, una rareza dentro de un entorno considerado hostil y ferozmente competitivo. El sentimiento de pérdida, por lo tanto, no se detiene en el duelo. Se transforma rápidamente en una interrogante profunda sobre la justicia, la responsabilidad y el funcionamiento de un sistema donde el poder, los medios y la imagen pública están estrechamente entrelazados. Han pasado más de 100 días y la exigencia de transparencia no solo no ha disminuido, sino que se ha expandido geográficamente y diversificado en sus formas de expresión. Desde debates en línea hasta actividades conmemorativas internacionales, el público expresa una necesidad clara: ser escuchado, recibir explicaciones y que se respete su derecho a conocer la verdad. Aquí, la lógica convencional ya no parece suficiente para explicar el alcance y la persistencia de esta emoción colectiva. Tal vez lo que estamos presenciando no sea simplemente una reacción ante un acontecimiento puntual, sino la manifestación de un estado social más amplio. Cuando personas que comparten un mismo sentimiento de injusticia se encuentran, aunque sea a través del espacio digital, se forma una conexión difícil de definir. Esa conexión
las impulsa a buscar significado, normas y un punto de apoyo moral en un mundo percibido como cada vez más inestable. Es en este contexto donde la historia de Yu Menglong se sitúa en el centro de un diálogo mayor sobre la conciencia, el poder y la responsabilidad. Sin embargo, detrás de las imágenes de conmemoración y la esperanza de justicia, una pregunta crucial sigue sin respuesta. ¿Qué mecanismos están operando realmente detrás de las decisiones, del silencio y del momento elegido para actuar? Para responder a esto, es necesario descomponer cada capa del contexto, desde las motivaciones personales hasta la presión mediática, desde la reacción del público hasta la estructura misma del poder. Solo entonces podrá emerger gradualmente una imagen más completa, que nos permita comprender por qué una historia que aún no se ha cerrado logra conmover de manera tan profunda. Para entender por qué la muerte de Yu Menglong ha generado una reacción social tan prolongada y extensa, es necesario dejar de lado las especulaciones inmediatas y regresar al contexto en el que se formó esta historia. A los ojos del público, Yu Menglong no era una figura que apareciera constantemente en el centro de los grandes medios. Su imagen estaba asociada con la calma, la discreción y una vida personal poco expuesta. Precisamente esa relativa ausencia en el ruidoso espacio de la industria del entretenimiento hizo que fuera percibido como un caso singular. El entorno social en el que operaba Yu Menglong es uno de alta disciplina, donde la imagen de los artistas suele estar estrictamente controlada por empresas y plataformas mediáticas. En esa estructura, la autonomía personal no siempre es prioritaria. Contratos a largo plazo, cláusulas de confidencialidad y mecanismos de control de la información crean un ecosistema en el que, muchas veces, el silencio se considera la opción más segura. Cuando ocurre un incidente, el reflejo inmediato del sistema suele ser cerrarse, en lugar de abrirse. Ese mismo reflejo ha generado vacíos de información significativos. Las preguntas básicas sobre la escena, el sistema de vigilancia y los testimonios no fueron respondidas de forma oportuna ni coherente. En la comunicación moderna, el vacío informativo rara vez permanece intacto. Se llena rápidamente con deducciones, emociones e hipótesis. Es importante subrayar que fue la falta de transparencia inicial y no un solo detalle aislado lo que activó la reacción en cadena de la opinión pública. Desde la perspectiva de las motivaciones, pueden identificarse al menos dos niveles. En el nivel superficial, la motivación declarada de las partes implicadas suele describirse como un intento de estabilizar la situación, evitar el pánico y proteger a personas no relacionadas. Esta es una narrativa familiar en las crisis de comunicación. Sin embargo, en un nivel más profundo, el público comienza a cuestionar motivaciones latentes, la protección de la imagen de marca, los intereses económicos y las complejas conexiones entre la industria del entretenimiento y estructuras de poder más amplias. Es en este punto de intersección donde la historia de Yu Menglong deja de ser estrictamente personal. Se convierte en un símbolo que permite al público debatir sobre el desequilibrio de poder
en la industria cultural. Cuando se percibe que un individuo carece de herramientas para protegerse frente a decisiones sistémicas, la empatía social puede transformarse fácilmente en indignación organizada. Esto explica por qué, a pesar del paso del tiempo, el nivel de atención no ha disminuido. Otro factor a considerar es el papel de la memoria colectiva. Durante años, el público ha sido testigo de numerosos casos de artistas que cayeron en crisis y cuyos relatos quedaron fragmentados e inconclusos. La historia de Yu Menglong aparece como una nueva pieza de ese rompecabezas, colocada junto a recuerdos que aún no han cicatrizado. La superposición de esas experiencias hace que la reacción actual sea acumulativa y no simplemente una respuesta a un solo evento. En el plano psicosocial, esta reacción también refleja la necesidad de buscar un orden moral en un entorno percibido como profundamente inestable. Cuando las normas se ven desafiadas, las personas tienden a aferrarse a símbolos que representan sinceridad y bondad. Bajo esa mirada, Yu Menglong ha sido colocado en ese rol simbólico. Esto no niega la complejidad de su persona, sino que revela cómo la sociedad elige anclas morales en tiempos de crisis. Debe aclararse que las hipótesis sobre una posible vigilancia o pérdida de autodeterminación de Yu Menglong siguen siendo escenarios potenciales. Estas surgen de análisis retrospectivos de comportamientos, declaraciones y obras artísticas. En los estudios de comunicación, este fenómeno es común. Cuando un evento no recibe una explicación oficial satisfactoria, el público vuelve al pasado en busca de señales que antes no parecían significativas. Desde el análisis, lo esencial no es confirmar o descartar de inmediato estas hipótesis, sino observar cómo se generan y se difunden. Revelan hasta qué punto se ha erosionado la confianza del público en los canales oficiales de información. Cuando esa confianza se debilita, cada detalle puede convertirse en una pista y cada silencio en una sospecha. Por ello, la raíz de esta historia no reside únicamente en la muerte de Yu Menglong, sino en la relación tensa entre el público y el sistema informativo. Una relación moldeada por experiencias previas de retraso, selección o fragmentación de la información, y por la sensación de que la voz individual difícilmente produce cambios reales. En ese contexto, la fuerte reacción social puede interpretarse como un intento de reafirmar el derecho a saber y el derecho a preguntar. Antes de entrar en el análisis del impacto mediático y la polarización de la opinión pública, surge una pregunta para cada persona que sigue esta historia. Según tu percepción, la reacción del público nace principalmente de la empatía hacia un individuo o de una inseguridad más profunda sobre cómo operan los sistemas de poder. Esta pregunta será clave para comprender los acontecimientos que aún están por venir. Cuando los vacíos de información no se llenan de manera convincente, los medios y las redes sociales pasan a ocupar un rol central en la construcción de la percepción pública sobre la historia de Yu Menglong. En esta etapa, el hecho deja de verse como un caso personal y se transforma en un fenómeno social de alcance transnacional. La velocidad y la intensidad de la difusión muestran una característica típica de la era digital.
La emoción colectiva puede atravesar fronteras más rápido que cualquier comunicado oficial. La reacción inicial fue de profunda empatía. Mensajes de conmemoración, recuerdos compartidos y expresiones de dolor inundaron las plataformas en línea. Sin embargo, pronto esta ola emocional dio paso a una fase más compleja. La opinión pública se polarizó en dos corrientes principales. Por un lado, quienes consideran que preguntar y exigir transparencia es una obligación moral, no solo hacia Yu Menglong, sino hacia otros artistas potencialmente vulnerables. Por otro, quienes se muestran escépticos y advierten sobre el peligro de dejarse llevar por deducciones sin fundamento. Esta polarización no ocurre en silencio. Es amplificada por algoritmos que priorizan el contenido polémico y por la tendencia humana a buscar confirmación en comunidades afines. En ese contexto, cada pequeño detalle relacionado con Yu Menglong se convierte en materia de debate. Videos antiguos, canciones y declaraciones pasadas son reexaminados desde múltiples ángulos. Lo relevante no es la exactitud de cada interpretación, sino el profundo anhelo colectivo de encontrar una explicación que cierre la herida. Paralelamente, las actividades conmemorativas colectivas comenzaron a multiplicarse. Ceremonias de los 100 días se llevaron a cabo en distintos lugares, desde Taiwán hasta Tailandia y Malasia. Tradicionalmente, este momento marca el cierre del duelo para que los vivos continúen su camino. Sin embargo, en este caso, fue percibido como un nuevo punto de partida para la exigencia de justicia. Este cambio de significado refleja una convicción compartida. La historia aún no puede darse por concluida. Para los medios, esta es la fase más delicada. Cada decisión, informar o callar, es observada con lupa. El hecho de que algunos medios informaran con cautela, mientras otros apenas mencionaban el tema, reforzó la sospecha de la existencia de barreras invisibles. En los estudios de comunicación, este fenómeno se conoce como efecto del silencio intencional, donde la falta de información oficial actúa como catalizador de la especulación. A nivel individual, quienes siguen la historia también experimentan conflictos internos. Muchos expresan cansancio ante el flujo constante de información, pero al mismo tiempo no pueden apartar la mirada de los nuevos acontecimientos. Este estado psicológico es común cuando el público se enfrenta a una historia trágica que toca cuestiones profundas sobre la moral, el poder y la dignidad humana. Otro elemento que intensificó la avalancha mediática fue la asociación simbólica con otros casos del pasado. Cuando nombres como Xiao Renliang vuelven a mencionarse en homenajes y debates, la historia de Yu Menglong deja de estar sola. Se integra en una memoria colectiva de pérdidas que nunca recibieron explicaciones completas. Este vínculo simbólico ha reforzado la sensación de que no se trata de una excepción, sino de un patrón más amplio. Desde el punto de vista del impacto, es evidente que la imagen de muchas organizaciones e individuos se ha visto afectada, incluso sin veredictos oficiales. En el entorno mediático actual, la reputación no depende solo de decisiones judiciales, sino de la percepción pública.
Una vez dañada la confianza, su reconstrucción exige no solo palabras, sino acciones coherentes y transparentes a largo plazo. Esta etapa demuestra una realidad fundamental. Los medios no solo reflejan los acontecimientos, sino que participan activamente en la construcción de su significado. La polarización en torno a Yu Menglong no es únicamente consecuencia de información incompleta, sino la expresión de una sociedad que intenta redefinir su relación con el poder y la verdad. Cuando el debate alcanza su punto máximo, la pregunta deja de ser simplemente ¿qué ocurrió? Y se transforma en ¿qué aprenderá la sociedad de su propia reacción? Es aquí donde la historia entra en una nueva fase, en la que la tragedia personal se interpreta como un llamado al despertar ético y a la responsabilidad colectiva. En ese momento, el foco se desplaza nuevamente. El público ya no discute solo detalles aislados o la validez de cada hipótesis, sino que se pregunta qué aspectos de la estructura social y mediática permitieron que una tragedia personal resonara de manera tan profunda. Esta es la hora más oscura de la historia, no solo para Yu Menglong, sino para la confianza social en su conjunto. Las hipótesis sobre una posible vigilancia o restricción de la autonomía de Yu Menglong se vuelven más frecuentes. Aunque siguen siendo escenarios no confirmados, reflejan un temor genuino, la percepción de que, dentro de sistemas de poder complejos, la libertad individual puede verse reducida de forma extrema. Para muchos, este es el núcleo más inquietante de la historia, porque conecta con el miedo universal a la fragilidad de la libertad personal. Las obras artísticas de Yu Menglong también fueron analizadas con una nueva mirada. Cambios sutiles en su forma de expresarse, en la entonación o en la elección de palabras, fueron reinterpretados como posibles mensajes silenciosos. Más allá de su exactitud, estas interpretaciones revelan la necesidad del público de creer que él intentó comunicarse con el mundo exterior dentro de límites invisibles. La asociación simbólica con Xiao Renliang intensificó aún más la emoción colectiva. Al colocarse ambos nombres juntos, dejaron de representar a individuos separados para convertirse en la imagen condensada de un temor común: que existan historias en la industria del entretenimiento que nunca se cuentan por completo. Este marco interpretativo refuerza la idea de un problema sistémico, más allá de los casos individuales. En esta fase, también emergen discursos de carácter espiritual y llamados al despertar. Más que profecías, pueden entenderse como respuestas psicológicas colectivas frente a la impotencia. Cuando los canales racionales no ofrecen respuestas, las personas buscan otros marcos para recuperar equilibrio y sentido moral. El punto culminante de esta etapa no es un evento concreto, sino un cambio en la autopercepción del público. De observadores pasivos, muchos pasan a verse como participantes activos. Preguntar, conmemorar y debatir se convierten en actos de responsabilidad cívica. El silencio deja de ser neutral y pasa a entenderse como una elección con consecuencias. Este despertar también es introspectivo. Surgen reflexiones sobre la ética profesional, la presión del éxito y el precio de la fama. La historia de
Yumenglong se convierte en un espejo incómodo que obliga a preguntarnos si, como sociedad, hemos contribuido a crear expectativas que superan la resistencia humana. Desde el análisis, esta es la verdadera iluminación de la historia. No porque todos los misterios hayan sido resueltos, sino porque el foco se desplaza del individuo hacia las condiciones estructurales que hicieron posible la tragedia. Cuando la sociedad cuestiona el sistema, la historia trasciende el caso particular y se convierte en un diálogo social profundo. Cuando el debate se calme, lo que quedará de Yumenglong no será solo una tragedia personal, sino una prueba para la conciencia colectiva. Es su partida enigmática un recordatorio de una estructura de poder frágil, donde los seres humanos reales pueden ser aplastados por expectativas y silencios prolongados. Esta historia no se cierra con un final definitivo, porque la verdad, como una herida profunda, necesita honestidad y transparencia para sanar, no explicaciones fragmentadas con el paso del tiempo. Hemos recorrido un largo camino, desde la pasividad hasta la búsqueda activa de justicia y el cuestionamiento constante. Pero la pregunta más grande permanece. Después de todo lo vivido, ¿volverá la sociedad al olvido o mantendrá viva la llama del diálogo para proteger a las personas que existen detrás del brillo de la fama? Yumenglong puede haberse convertido en un símbolo involuntario, pero son nuestras decisiones presentes las que definirán el entorno humano del mañana. El camino hacia la verdad aún puede ser largo y lleno de variables, pero hay algo absolutamente cierto. Cada reacción, cada voz y cada silencio nuestro está escribiendo el próximo capítulo de un mundo más humano. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan inquietante. Si tu corazón también late con el anhelo de transparencia y justicia para Yumenglong, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para que no nos perdamos en el camino de recuperar los valores humanos fundamentales. ¿Qué podemos hacer para proteger a los artistas antes de que sea demasiado tarde? Déjanos tu comentario, porque tu preocupación es la prueba más clara de que la conciencia social sigue viva. No lo olvidaremos, ¿verdad?